Bueno, bienvenidos. Nuestro primer podcast del Colegio Domingo Mate. Y bueno, este formato lo pensamos como para poder llegar a la mayor cantidad de apoderados y llegar a instancias educativas, formativas, con nuestros estudiantes, con nuestros papás y también con nuestros profesores, ¿cierto? Y hoy queremos conversar sobre un tema que nos preocupa muchísimo, que es la convivencia digital. Todo lo que tiene que ver con el uso de celular, de tablet, de computador, y todo lo que tiene que ver también con las redes sociales, ¿cierto? Es un tema que preocupa mucho a los papás y a nosotros como educadores, por supuesto. Y la idea es partir con este tema y ir viendo qué efectos tienen las pantallas, ¿cierto? Cuáles son las estrategias que podemos ocupar para poder monitorear a nuestros niños, para poder acompañar sobre todo, y también nuestros riesgos, ¿cierto? O sea, qué riesgos tienen las pantallas, su mal uso, y lo más importante es el rol que cumplen los papás. Y para esto invitamos a Karin Urra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y por esta tremenda iniciativa que creo que habla muy lindo de cómo el colegio quiere llegar a seguir formando a toda la comunidad en temas tan relevantes como la ciudadanía digital. De todas maneras, tú sabes, Karin, que este formato lo ideamos pensando en poder llegar de una manera más masiva en lo formativo, porque hoy los tiempos cambiaron. Exactamente. Y como los tiempos cambiaron hay que adaptarse. Claro, y este tema digital. Bueno, Karin es psicóloga, ¿cierto? Y bueno, vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con crianza y ha trabajado muchísimo en el tema de la convivencia digital y todo lo que tiene que ver con el acompañar a los papás en eso, ¿cierto? Por eso es nuestra invitada. Y bueno, y para ir como al tema que nos convoca, la primera pregunta apunta... lo que se me ocurre es como, ¿a qué edad crees tú, Karin, que los niños pueden acceder? No te digo solo tener el teléfono, ¿ya? Porque hoy no responderás, pero pueden acceder a utilizar un teléfono, una tablet. ¿Qué edad crees que es pertinente? Mira, yo creo que es una pregunta muy relativa porque hay varios factores que influyen. Obviamente, según la ciencia, los estudios y sobre todo la neurociencia, porque acá yo quiero poner mucho énfasis que los niños, como están en una etapa de desarrollo general, pero sobre todo cerebral, es importante que ellos tengan ciertas habilidades desarrolladas para poder regular bien el uso de los aparatos, ya sea tablet para ver monitos, para jugar, o redes sociales en el caso de adolescentes, ¿ya? Lo que dicen los estudios es que desde los 12 años hacia abajo, es decir, menores de 12 años, no pasar un celular, es decir, o un tablet personal solo, sino que siempre sea el de algún papá, para que ellos puedan tener el control de cuándo lo ocupan y cómo lo ocupan, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía su cerebro no tiene las habilidades para poder regular ese uso, para poder entender cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos. Entonces, ahí está muy claro que desde los 12 años hacia abajo, ideal no tener celulares, tablets ni nada, sino que sea que el papá les presta, o la mamá, por un ratito, estos aparatos súper medidos y controlados. Después, a no ser que sea por un tema de seguridad, puede, relativo según la madurez también del niño, que esto es importante, tener acceso desde hasta los 14 más o menos, pero súper controlado, es decir, que sea el papá que le pasa el celular para algo puntual y después lo registra, por ejemplo. Y ya desde los 14 años en adelante en promedio, hay una mayor madurez para poder tener conductas de regulación de impulsos, para poder tener habilidades sostenidas de autocuidado y poder integrar como todo lo que conlleva el poder desarrollarse en este espacio digital, ¿ya? Pero yo creo que la pregunta más importante que a qué edad de tener es como, ¿cómo es mi hijo? Yo invito mucho a los papás a mirar a sus estudiantes, de poder ver, tiene la madurez, se aísla,
puede regularse solo, cumple con lo que le digo, etcétera. Yo creo que más que seguir pautas fijas, aquí todo va a ser muy relativo de poder conocer cómo es mi hijo, ¿ya? Cuál es la relación que yo tengo con ellos, incluso y poder ver que lo principal es el acompañamiento y cómo formamos en esta área. Perfecto, entonces si te entiendo, o sea, más allá de que obviamente existe una edad como entre comillas más legal, por así decirlo, donde los niños no deberían estar expuestos, sí tiene mucho que ver con las características de cada niño, ¿no? Y eso es súper importante, conocer la confianza, qué relación tenemos, tal cual, y la madurez. Oye, me gusta mucho porque creo yo que esto le va a servir un montón a los papás de entender esto, ¿no? Desde qué hago, ¿no? Porque los niños lo piden, ¿cierto? Entonces lo piden y uno tiene que tenerle respuesta también, por supuesto. Y a ver, y antes que hablemos como de los adolescentes, porque creo que los adolescentes también tienen como un punto y aparte, ¿no? Es un momento difícil. Son etapas distintas, claro. Son etapas distintas, pero además también hay otros riesgos, ¿cierto? Entonces, quería preguntarte, así, sobre todo para que los papás sepan, ¿cuáles son como los riesgos, los peligros a los que se pueden ver expuestos a los niños cuando utilizan las pantallas, no sé, siendo 4, 5, 6 años, más o menos? Mira, esa etapa, es decir, de los 4 a los 6, de hecho, es una etapa como de mucho desarrollo y de mucha neuroplasticidad en el ser humano, ¿ya? Es decir, es una etapa clave para nuestro desarrollo como personas. ¿Y por qué? Porque todavía el cerebro está muy como plástico, como se puede decir, como muy donde absorbe un montón de experiencias. Entonces, para poder ir alcanzando ciertas habilidades, los niños necesitan tener interacciones con el mundo real, ¿ya? Es decir, correr, jugar, poder expresarse, aburrirse, tener experiencias de frustración, obviamente dentro de la edad que tiene, es decir, un niño de 4 años, ¿qué le frustra? Que le diga que no, que te pide el tablet y te dice, no, yo quiero el tablet. Bueno, explicarlo obviamente desde la pataleta, aguantar pataletas, no simplemente porque, ¿qué pasa? ¿Qué es cómo nos ayuda a nosotros los adultos la tecnología? En que el niño se quede quieto, en que el niño se quede callado, en que el niño esté tranquilo. Entonces, por un lado, puede ser de mucha ayuda decir, pucha, yo tengo que trabajar, qué sé yo, ok, puedo excepcionalmente a lo mejor buscar un material, no sé, algo educativo en alguna pantalla, por ejemplo, ojalá una televisión, que me pueda dar un par de minutos para que mi hijo o mi hija esté entretenido, a lo mejor viendo algo educativo mientras yo tengo que hacer algo, pero no puedo abusar porque el abuso es el problema. Si yo tengo un niño expuesto ilimitadamente a las pantallas, tiene un riesgo muy alto de no poder tener, por ejemplo, experiencias de tolerancia a la frustración, de interacción con otros. Incluso hay estudios que muestran que hay un retraso en el lenguaje muy grande en niños que están expuestos en pantallas porque no tienen la capacidad de poder desarrollar estas habilidades. El ser humano no viene seteado con todo lo que tenemos, y lo tenemos que ir desarrollando en la experiencia y sobre todo en la relación con los otros. La relación con el mundo, con los demás, pero no a través de las pantallas, sino que a través de la interacción real, es muy enriquecedor para nuestro desarrollo en cuanto a empatía, por ejemplo. Los niños, si están todo el tiempo pegados a las pantallas, tienden a adormecer ciertas funciones que son esenciales para la relación y el vínculo con el otro. La empatía, el poder también tener, no sé, ciertas habilidades, por ejemplo, no sé, el agarrar un lápiz. Agarrar un lápiz. Si yo tengo un niño mirando pantallas todo el día, puede que incluso eso se retrase en todo lo motriz fino. Porque todo lo que tengo que, por ejemplo, la construcción, los legos, los juegos, el dibujo, va siendo como cableados internos en nuestro cerebro para que ellos puedan ir después desarrollando todas las otras habilidades para que sean sujetos sanos, ¿ya? Y que eso es un poco a lo que les quiero como compartir a los papás de niños chicos. Es muy fácil y es muy adormecedor el tema de las pantallas para los niños. Y pasa que hacen pataletas. Yo tengo mi hija que tiene 6 años. Yo le pongo media hora de televisión todos los días, ¿ya? Media hora le pongo, hay uno que le gusta que se llama Gaby, que le encanta, y el otro que le gusta que es Bluey, que aman esos monitos.
y le pongo media hora de tele. Y ella sabe, porque tiene una estructura, que después de hacer esto, tiene media hora para ver la televisión y no es más. Tuve 2 meses, pataleta, pero es que tú te mueres después de yo apagarle la televisión. ¿Y qué tenía? Decía, ¿le hago, no le hago? ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando están en las pantallas, tiene dopamina inmediata. ¿Qué es la dopamina inmediata? Es esto de que da placer y que es adictivo. El azúcar es dopamina inmediata, la cocaína es dopamina inmediata. Entonces, todas estas como estimulantes para el cerebro hacen que el niño o la niña no pueda después frustrarse o regularse frente a este impulso donde piden estas cosas. Entonces, por eso es esencial que si vamos porque la tecnología está, no puedo, o sea, hay corrientes que no tienen pantalla, no tienen televisión, no tienen computador, no tienen nada, pero eso es como estar fuera del mundo. Ahora es cómo estamos dentro de este mundo, está la tecnología, pero nosotros también sabiendo cómo poder adecuadamente formar a nuestros niños en esto y dejarlos lo menos expuestos posible. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Y el riesgo es que hay un retraso en el desarrollo en habilidades ya sea de aprendizaje, de concentración, habilidades motoras, habilidades sociales, etcétera. Qué buena respuesta. Qué importante para los papás que puedan escucharte y entender que es como dices tú, porque a veces es mucho más fácil, le paso la tablet, porque a veces también uno necesita descansar incluso. Exacto, ¿sí? Pero finalmente es un arma de doble filo, porque se la voy pasando y después cuánto tiempo más y en qué más tengo que ceder, ¿cierto? Y el niño se va como acostumbrando y bueno, y incide en el aprendizaje. Absolutamente. Y nosotros lo vemos en la escritura, también lo vemos en la creatividad. Tal cual. Tú le pasas hojas a los niños como para dibujar y es como que le pones la hoja y la tablet y evidentemente ya la hoja y los lápices, aunque sean los lápices más lindos, no... Porque la creatividad, al igual que la interacción con otros, tiene esto que necesita espacio y tiempo para poder desarrollarse. En cambio, las pantallas lo dan inmediato. Los niños no van a tener imaginación de poder jugar. Si están todo el tiempo con un guión establecido, con algo que se les da establecido, ellos tienen que aburrirse. A ver, es distinto dejar a un niño en una pieza solo, sin nada, y entretente. Decir, oye, ¿por qué no juegas con, no sé, estos bloques? A mí mi hija lo mismo, de repente está aburrida y me dice, oye, vamos a ponernos los disfraces, o anda a ponerte el disfraz y juguemos a hacer historia. Como uno, al igual que tiene que dar el empujón, porque claro, es siempre mucho más para uno mismo. Uno mismo está así pegado mirando. ¿Por qué? Porque es adictivo. Y después cuando está ahí, te viene el bajón. Te viene el bajón de la crisis, de como, oh no, ¿qué hago? Entonces, con los niños es lo mismo, y peor incluso, porque nosotros por último como adultos tenemos ciertas como habilidades ya desarrolladas a nivel cerebral. Los niños están en pleno como crecimiento de esto, entonces es esencial que se aburran, que nosotros podemos ayudarlos y contener las pataletas, y que de a poco, para que no se desanimen, van a entender que, ok, en la tele es media hora, y la tele es media hora, y mi hija hoy eso lo sabe, lo integró, me costó, me lo negocia como buena negociante que es, pero ahí estoy yo de como estar manteniéndome firme desde el amor y desde finalmente, porque no hay que tenerle miedo a esto ahora de la crianza respetuosa, de como lo dejo hacer todo. No, la crianza respetuosa es mantengo mis límites desde yo estar contenida con respeto y con amor, pero el no es no y punto. Claro. Eso es muy importante. Es que se entiende muchas veces como esta transgresión del límite en ser crianza respetuosa, ¿no? Y como que hagan lo que quieran, pero claro. Es como que yo voy a hacer, no sé, le pase una cerveza a un niño. ¿Y qué decía que él, si se la toma o no? No. Uno tiene que saber lo que le pasa. Exacto, el niño no va a tener idea cuál va a ser la consecuencia, ¿para qué? Para su hígado, para su organismo, para su salud finalmente. Con la tecnología es lo mismo. Claro. De todas maneras, mira qué buena metáfora para los adolescentes también. Importante entonces que inciden en el aprendizaje y que además impide que se generen estas bases que son como esenciales para que sigan yendo pasito a pasito a todo lo que tiene que ver con la construcción de sus aprendizajes posteriores, ¿cierto? Entonces, hay una buena opción para que los papás digan que no o mantengan firme el no, ¿cierto? Bueno, muchas veces pensamos
qué difícil nos tocó, ¿no? Bueno, yo soy mamá un poco con niños más grandes, pero qué difícil nos tocó esto como de tener que decidir a qué edad le paso el celular, ¿cierto? O cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el rol del papá? ¿Cómo está? ¿Qué le dirías a un papá? ¿Qué tiene que hacer para educar bien en esto de la convivencia digital, ¿cierto? ¿Cómo educar? Sí, yo creo que no solamente en este tema, yo creo que como en todo, es importante como tomarle el peso. ¿En qué sentido? En que para formar a un ser humano, como un colega una vez dijo algo que siempre me dejó muy marcado, es como, siempre confiamos mucho en el instinto, en la improvisación, y yo creo que uno de los desafíos más grandes de la humanidad es la crianza. Entonces, ¿cómo formamos? ¿Cómo en cualquier tema? Es como que nos subamos a un avión y creamos que el piloto por intuición debe saber volar. No, por cierto, tiene que saber experto. Nosotros no es que tengamos que ser expertos en psicología, ¿no? Pero tenemos que tener información, ¿ya? ¿Y qué información nos puede ayudar, bajándole un poco más a lo concreto, como en cómo ser padre y cómo educar en esto a mis hijos? Conocer, por ejemplo, saber cuáles son las aplicaciones de moda. TikTok, Instagram, pero los jóvenes ocupan un montón más. O, por ejemplo, tener claro esto, de que el desarrollo es importante, que la estructura es importante. Es decir, que si yo le pongo un límite a un niño de cuánto tiempo usar, no simplemente lo estoy fastidiando, sino que estoy educando y estoy cuidándolo de los riesgos, ¿ya? Entonces, no tener miedo a que todas estas cosas sean con estructura, ¿ya? Y que también puedan conversar, educar con sus hijos. O sea, mi amor, yo te pongo tele, porque a mí también me gusta ver tele, pero podríamos estar todo el día viendo tele y así nos vamos a perder un montón de otras cosas, ¿ya? Va a haber protesta, va a haber escándalo, los niños son buenos para eso, son negocios, pero ahí el desafío está en uno mantenerse claro de cuál es el sentido de esto. Yo creo que para formar en ciudadanía digital tenemos que hablar de cuáles son los riesgos, de cuáles son los peligros, de cuáles son las posibles cosas que pueden pasar, porque, insisto, o sea, el niño no va a entender que alguien puede ser adicto a un juego. El niño no va a entender, como él lo va a problematizar como, no, yo no soy adicto, pero pasa 12 horas al día estando en videojuegos, no interactuando con personas, sino que interactuando todo el tiempo a través de una pantalla. Entonces, claro, a mí en el sistema me sirve porque, claro, a lo mejor no sé en qué está, pero tengo que saber en qué está. Si está en la casa. Hijo, está en la casa, claro, está seguro. Es como... Pero ¿está seguro? Está en su pieza. ¿Con quién está hablando? O sea, además ahora sabemos que hay un montón de peligros que hay en las redes sociales a través de juegos, de personas con malas intenciones y que se hacen pasar por niños y que distorsionan o incluso meten miedo y presión a estas estudiantes porque no tienen la capacidad de poder manejar estas cosas. Incluso los adultos de repente se nos van estas cosas de las manos. Entonces, yo creo que para formar hay que tener muchas herramientas en cuanto a saber qué está pasando, a tener información sobre qué le gusta a mi hijo, con quién habla, a qué juega, cuáles son también las cosas que le interesan, cuáles son las pautas que yo les tengo que decir, lo que hablábamos antes, y que vuelvo siempre al punto como acompañar. Yo creo que esto es acompañar de la mano de cómo poder llevar como esta experiencia digital de la mejor manera. Es decir, si yo voy a una plaza y mi hijo, por ejemplo, está aprendiendo a caminar y a sostener su cuerpo, y yo dejo que se suba, puede que se caiga, pero ¿qué es lo natural de un papá? Que esté atrás, ya, dale, sube un pie, dale, escala el otro, yo te acompaño, acá estoy. Y eso es lo mismo, pero llevarlo en el mundo digital. Hacer preguntas, interesarse, cuestionar, que aprendan a criticar, como, por ejemplo, esto que es algo muy común que pasa. Los adolescentes mandan fotos de sus partes íntimas, ¿cierto? O de cosas así en redes sociales. ¿Ellos saben el alcance que puede tener eso? ¿Qué personas pueden tener acceso a eso? Como, tú quieres que la vea esa persona, pero ¿qué pasa si esa persona después llega y se la pasa a todo el mundo? ¿Qué va a pasar? Como, antes de que pase eso, invitarla a hacerse ese cuestionamiento.
¿cierto? Entonces, conversar, tener confianza, que esto sea un tema abierto, que no sea tabú, que no se convierta en como, ay, es mi mundo. No, no es tu mundo, es el mundo en que yo te voy a acompañar a transitar para que tú puedas tener las herramientas para que después andes de manera segura y responsable. Eso es la clave. Claro, y creo yo que en esto dice, en un punto muy importante, que los riesgos van cambiando, ¿no? Y es como conocer, ya. Yo tengo que conocer cuáles son las redes, tengo que conocer cómo se usan, pero también conocer lo que consumen finalmente, porque pueden haber juegos que uno, no, que se llama Roblox, que se llama esto, ¿Pero qué es el Roblox? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Claro. Exacto. De hecho, hace como un mes, en un grupo de profesionales que estoy, llegó un cuadrito, como un pantallazo, del lenguaje que ocupan los niños por redes sociales ahora. Y que son puros emoticones, ¿cierto? Pero que tienen tremendo significado. Por ejemplo, no sé, podría haber, si quieren después te lo comparto para que lo compartan, pero... Como el vocabulario digital. El vocabulario digital. Claro. Lo que significan las palabras. O sea, de repente yo le puedo revisar el celular a mi hijo y claro, veo puros emoticones y dice, te están mandando tonteras. No, eso tiene un significado. O sea, yo también, no se trata de ser inspector o detective, pero sí de entender el lenguaje en el que se están hablando. ¿Para qué? Para ver qué problema o qué situaciones están conversando. Sí, a mí me pasa de repente con mis estudiantes que me dicen, ay, ¿sabes qué? La otra vez me decía un estudiante, es que tía, es que a mí me chipearon con él. Ya, te chipearon con él, ¿y qué significa? Como que me chipearon, o sea, como muy obvio, o sea, obvio, me chipearon. Ya, ¿y cómo me lo puedes explicar? Ay, es que no sé cómo explicárselo como con palabras, sino que es como que creen que yo ando detrás de él, o como que le hablan de mí para que a él le guste, ya, y es como, y es un mundo que tú dices, yo también, ¿no? En educación tenemos que ir aprendiendo ese vocabulario, porque finalmente, claramente me imagino lo que es para los papás, y que estos riesgos van como cambiando y apareciendo. Mira, por ejemplo, acá lo encontré, un delfín, moretones, un caballo, son cortes, un gato, arañazos hasta sangrar. O sea, imagínate, estamos hablando de cosas muy complejas, un panda, insomnio. O sea, están hablando de cosas que les pasan a través de estos emoticones. Imagínate, una paloma, pensar en morir. Imagínate lo que puede estar pasando tu hija, tu hijo, o un amigo de tu hija o tu hijo, y tú no tienes idea porque tú ves, obviamente, igual que yo, estás viendo emoticones. Pero imagínense el contexto que hay detrás de esto. O sea, por eso es esencial nosotros estar un paso adelante, no de ser más pillo que nuestro hijo, sino que de estar actualizados en su lenguaje. Y de compartirlo, ¿no? De poder compartirlo con otros papás, porque yo creo que es súper enriquecedora. Esto que me compartes tú a mí, que se lo compartan entre los papás y que puedan conversar. Sobre todo porque es como decía Andrés, se va evolucionando y es como que en 2 o 3 meses me puedo quedar afuera, o sea, es como un constante aprendizaje. Muchas gracias y sí te voy a pedir el vocabulario para poder compartirlo y no dejar de decir también que existen páginas que también que no necesariamente todos sabemos que cuando un niño se quiere autolesionar puede buscar cómo, en el fondo cómo satisfacer determinadas necesidades, en el caso de anorexia también, y eso es en grupo, ¿cierto? Donde tú empiezas a descubrir cómo adelgazar o cómo que no te pillen. Y eso es finalmente los referentes de cómo hacer las cosas, sobre todo en los adolescentes, ya está haciendo el mundo digital, y en el mundo digital hay de todo. Entonces también es mi hijo o mi hija, cómo se está formando, cómo está buscando ayuda, qué cosas está viendo de referentes o no, y cómo lidia con eso, finalmente. Porque también hay mucha, o sea, desde la desinformación, o también muchos estándares muy altos en las redes sociales de cómo yo tengo que ser para. O sea, por ejemplo, la adolescencia, yo sé que vamos para allá, pero es una etapa crítica de yo pertenecer en otra tribu, ¿ya? Es decir, antes mi familia era mi referente, yo los veía a ellos como referentes, pero ahora en la adolescencia pasa esto de que yo quiero pertenecer a otro espacio y quiero sentirme parte de eso. Entonces, por eso los pares son tan esenciales. Y para pertenecer, o sea, en la adolescencia, ¿quién no fue adolescente? Uno es capaz de hacer muchas cosas, tomar riesgos, no pensar, o incluso, no sé, por likes o cosas así, exponerse a otras cosas que puedan ser de alto riesgo.
Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es vital esto, ¿no? En el acompañar, creo yo, conocer y acompañar y también compartir, ¿no? Compartir estos aprendizajes. Eso que tú decías es muy importante y por eso creo que estas instancias son esenciales, porque hay algo ahora en nuestra sociedad que somos una sociedad muy individual y que pensamos que todo solamente lo podemos arreglar solos. Pero esto, imagínate lo que estamos hablando, de las redes sociales. Si yo como comunidad, como apoderado, por ejemplo, un curso, se pone de acuerdo, decir, ¿sabéis qué? No, nuestros hijos no van a ocupar, imagínate, quinto básico, WhatsApp, claro, no van a ocupar Instagram. Falta que un papá se alinee con eso y todo el resto dice, el niño va a quedar excluido. El niño va a quedar afuera. Entonces, finalmente, claro, todo esto que estamos hablando queda en vano porque, porque tiene que ser algo más de comunidad. Si yo finalmente, como comunidad, problematizo estas cosas, al final se va a hacer al revés. O sea, el que va a tener red social van a ser un par y, siempre va a estar el riesgo de que haya algunos apoderados o papás que no adhieren a esa forma. Hay libertad en eso, pero invitar a que finalmente esto entre la comunidad se haga más robusta y esté más unida en estas decisiones es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque a los adolescentes, por ejemplo, no sé, ya me voy a ir a un plano mucho más concreto. Primera fiesta. Es que a Juanito le dan permiso, es que a Juanito no le dan permiso. O sea, si todo finalmente un individual, en cambio, si como apoderados, que cuesta, porque ahí está el desafío, ponernos de acuerdo ya. ¿Van a ir a fiesta sí o no? Ya. ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿Hasta qué hora? Ok, ahí está todo mucho más seguro, está mucho más hablado, está mucho más regulado entre los adultos que estamos dando espacio para que los niños puedan desarrollarse y crecer, pero dentro de los límites adecuados. Si es eso, no se trata de no pasar un celular, se trata de cómo entregar la información y cómo también como comunidad nos resguardamos. Me encanta. Esto de hacer comunidad creo que es tan importante para acompañarnos, ¿no? Y probablemente hay apoderados, papás que han vivido ciertas situaciones y podemos aprender de eso también, y otros que no, otros que piensan, a mi hijo no. Claro. Y finalmente ahí está el riesgo, ¿no? En no querer ver. Y es legítimo también no querer ver, pero tenemos que ver sobre todo cómo está la sociedad actual. Tal cual. Bueno, nos adelantamos un poquito, no te preocupes, ¿no? Pues si de eso se trata. Pero me gustaría, así principalmente, que me mencionara los riesgos con nuestros niños, no sé, de 13 en adelante. Cuando ya tienen su celular, lo utilizan en su pieza, duerme con el celular, ¿cierto? O el celular duerme dentro de la pieza, ¿no? Donde es como, creo yo, y yo pienso que es un riesgo. Partiendo como por obviamente riesgos fisiológicos de alteraciones de sueño, ¿cierto? Si no hay una regulación a qué hora se baja la pantalla, o sea, ya están muy claros los estudios que dicen que obviamente el exceso de pantallas también te trae como problemas como insomnio o como conciliación del sueño, y obviamente si el sueño se desregula en la niñez y adolescencia, hay ya por consecuencia un montón de otras cosas que también se afectan, ¿cierto? Eso como primera parte. Por otra parte, el cómo se relacionan nuestros hijos en redes sociales, esto es otro espacio de comunidad, ¿ya? Es decir, de convivencia. Está la convivencia real, ¿cierto? Y tú y yo acá, lo que pasa dentro de la sala, pero está este otro espacio de convivencia que es lo digital. Cómo ellos hablan, cómo ellos se tratan, cómo ellos se integran o se aíslan. Todo eso puede ser como muy difícil de lidiar para los niños. ¿Por qué? Porque tienden a tener esto de que, obviamente, querer ser, interesante o querer tener, más amigos, aceptados, ser incluidos. Entonces, empiezan a tomar riesgos que pueden hacer que otros lo pasen muy mal. O sea, el bullying existe, el ciberbullying, que también es algo muy complejo, porque muchas veces, y creo que una vez lo conversamos nosotras, probablemente, en prevención de acoso escolar y ciberacoso. Una cosa es todo lo que los niños dicen a través del WhatsApp. Yo tengo mi WhatsApp acá y le puedo mandar a la punta del cerro a alguien, ¿ya? Por redes sociales. Pero ¿qué pasa si el niño lo tiene al frente? ¿Va a decirle lo mismo? ¿Lo va a decir de la misma manera? No,
¿Por qué? Porque las pantallas nos anula la capacidad de que nuestro cerebro también integre que hay un otro. Entonces la empatía baja cuando yo estoy hablando a través de alguien por acá, porque tengo mucho más como no tengo problematizado que eso le puede dañar tan presente como tenerte acá y verte a la cara. Ya es muy distinto. Entonces ahí es un tema neuronal, o sea, las neuronas espejos nos ayudan a que la empatía esté presente para también regular lo que yo digo, porque no se trata de que todo el mundo me caiga bien y todo, pero ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Eso es tremendo. Entonces eso es un riesgo muy grande, que si yo no acompaño, también no voy a saber cómo mi hijo, si yo le digo a mi hijo, tú tienes que ser educado, saludar, ser respetuoso, pero no tengo idea cómo se refiere a otros o cómo trata a otros en redes sociales, es tremendo. Entonces, insomnio, ciberbullying, adicción, pornografía, contenidos sexuales, o sea, también un montón de cosas, violencia, acceso también a temáticas que a lo mejor no están preparados para ellos solos poder como procesar y poder decidir y diferenciar de como esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque está ahí, está el acceso. Entonces es como que yo tenga en mi casa todo tipo de peligros y cosas y están ahí a la vista y mi hijo puede llegar y usarlos y mirar y no hay nadie que lo regule y que lo controle como para explicarle que esto sí, que esto no, etcétera. Y una vez más, acá estamos entonces en esto de que necesitamos conocer, ¿cierto? Ese mundo que cuesta, ¿no? Porque ¿cuál es la intimidad del adolescente? Finalmente, si yo voy a monitorear un celular o voy a confiar, ¿cierto? Me pasa que me acuerdo de una situación que le pasa a los adolescentes, que creo que es importante que los padres lo conozcan, que tiene que ver con la impulsividad del desahogo, ¿no? Que me pasó algo y llegué y estoy tan enojada con fulanita y como lo dices tú, no está este tema del espejo, voy y digo una cosa de la que yo misma me puedo arrepentir a los 3 segundos que ya la escribí. Tal cual. Y quedó ahí. Tal cual. Y es como la desregulación, la impulsividad, que cuando uno está frente a frente uno puede también hacerlo, pero uno tiene más filtro. Tiene más filtro y yo creo que uno también es como dices tú, como que es diferente. Se regula más. Claro, a ir a desahogarse pensando que nadie está viendo y hacer clic. Y ahí ya quedó y después sentir la culpa y querer retroceder y no poder. Y no lo digo lo digo también que sufre tanto el que lo hace como el que le llega. Entonces ahí tenemos que estar. Bueno, mira, la verdad, Karin, decirte que esto es maravilloso, conversar, creo que podríamos estar 3 horas, creo que esto da para hacer un podcast número 2, 3 y 4. Le vamos a preguntar a los papás en qué les gustaría profundizar, qué temáticas creen ellos que más desconocen. Nosotros vamos a entregar la información también a través de nuestra página, vamos a subir este podcast para que lo puedan escuchar entero y puedan nutrirse de esta conversación, así como también darles información como del vocabulario digital, también hablarles un poco de cuáles son las guías parentales, ¿no? De que yo puedo utilizar para monitorear horario, monitorear geolocalizaciones, ¿cierto? Pero que finalmente son una herramienta que nos ayuda, pero no soluciona nada. No lo soluciona, pero nos acompaña a nosotros a sentir un poco más seguros. Exacto. Y creo que nos da un control, pero también es tremendamente invasivo. Entonces, también hay que saber estar. Sí, y lo último para cerrar, que es algo creo que es trascendental, no olvidar que nosotros también somos modelos, ¿ya? Porque una vez leía en un libro que también un psicólogo infantil experto hablaba de esto como, y un papá le decía como, con el celular en la mano, yo no sé por qué mi hijo no suelta el celular, está adicto, está todo el día, y él tenía el celular en la mano. Y ahí y uno no se da cuenta que finalmente nosotros estamos pegados al celular de repente todo el día. Claro, puede ser por trabajo, puede ser por un montón de cosas, incluso ahora ponemos hasta música en las casas, como por el celular. Entonces, también tener ese grado de conciencia que el mayor aprendizaje es por imitación, ¿ya? Entonces, puede ser incluso incongruente, y un adolescente te lo va a decir, que eso es lo lindo de la adolescencia, como esa parte confrontacional. ¿Y tú, papá? ¿Y tú? ¿Pase la mesa? Entonces,
tener estos espacios de también conciencia, decir, chuta, yo estoy todo el rato con el celular en la mano. ¿Por qué? Porque la tecnología es tan potente que llegó incluso, hay estudios que ahora dicen que son como una extensión del cuerpo. Cuando a alguien se le queda el celular en la casa es como que se le perdió el alma. Entonces, no voy a trabajar. Claro, no voy a trabajar, no puedo hacer nada. Y es como algo como que si estuviera parado el mundo. Pero bajemos, tomemos conciencia y recordemos que no pasa nada. Y lo mismo con esto con los niños. O sea, si yo quiero que mis hijos chicos, porque esto es el mayor desafío, y a los papás de niños chicos los animo a hacer esto. Yo llego a mi casa y lo primero que hago es dejar el celular lejos, lo más alto posible. Y digo, cualquier cosa, me avisarán. Y yo estoy con mi hija y estoy con interacción sin el celular presente, porque si se dan cuenta, y hay unos videos que de repente son macabros, incluso los niños chicos, que van a ser los que nos imitan, nos ven todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Entonces, ¿qué modelo tienen? ¿Qué modelo? ¿Cómo les vamos a decir, no puede usar esto si es como lo habitual? Ellos nos ven haciendo eso. Entonces, un poco ese también es como... No es en modo de, ustedes también, no, para nada, porque acá está el celular, imagínate, estoy hablando del podcast, lo tenemos acá. Claro, pero ya está, vocabulario digital. Pero es un poco, seamos conscientes de que el mundo real también tiene maravillosas cosas y que muchas veces nos perdemos de interacciones también por estar también nosotros pegados. Y nos hace bien, nos hace bien dejar el teléfono porque también nos genera un hábito de autorregulación a nosotros, tal cual, que esa se la vamos a poder transmitir. Exacto, traspasar a nuestros hijos y bueno, decirles que nuestro colegio, agradecerte profundamente esta instancia, espero que podamos volver a estar juntas y conversar de tantos temas interesantes y que son necesarios, ¿no? Esa alianza familia-escuela, con especialistas, llegar a la mayor cantidad y a los apoderados, decirles que escuchen este podcast, que busquen, porque vamos a tener nuevas informaciones y que siempre que tengan dudas pidan ayuda, ¿ya? En el colegio somos para formar, para acompañar también y siempre pueden contar, a lo mejor no con la especialista, pero siempre nosotros capacitándonos para poder acompañarnos también a ellos en esta tarea tan difícil que es educar y esta tarea tan difícil que es ser padres de niños, chicos, de adolescentes en un mundo digital. Así es. ¿Ya? Así que muchas gracias. No, gracias. Y hasta una próxima. Chao.